de personas. Esta es palabra de Dios, hermanos. Ahora damos paso al hermano Armando Contreras para el mensaje de hoy, que lleva por título ¿Qué de los malditos religiosos? Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos o están tristes? Qué bueno, hermanos, porque si están tristes, ahorita se van a poner más tristes. No, se van a poner contentos, hermanos, con la palabra de Dios. Bueno, estamos en esta serie de Malaquías, ¿verdad? Malaquías, aburridos de Dios. Y estamos en el tercero de la serie. Sabemos que vimos en el primero. ¿Se acuerdan, verdad? Que Malaquías está conformado, todas las profecías de Malaquías están conformadas en 7 preguntas, aunque nosotros vamos a ver 8 predicaciones. La de hoy no es una pregunta, pero las 2 primeras sí. ¿Se acuerdan ustedes que ese pueblo rebelde, ese pueblo rezongón, porque así es como lo definimos, ¿verdad? Un pueblo que era contradictorio, le rebatía a Dios y ¿se acuerdan la primera pregunta cuál fue? No, acuérdense, la primera, ¿cuál fue? ¿En qué nos has amado? ¿Se acuerdan que le dijeron? ¿En qué nos has amado? Y la segunda, sí, pues ahora sí, el domingo pasado, ¿se acuerdan que vimos? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y eran cínicos porque ellos sabían en qué estaban mal, pero eran cínicos, ¿verdad? Eran contradictorios. Bueno, hoy no es una pregunta, pero estamos en el tercero de la serie. Y acuérdense, Malaquías es un profeta muy duro. De por sí los profetas eran duros, hablaban lo que tenían que hablar. Pero Malaquías es un profeta durísimo. Y por eso en este título yo le he puesto, ¿qué de los malditos religiosos? O sea, hoy vamos a hablar de los religiosos. Así que les invito a que inclinen su rostro, oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te ruego que en esta hora tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y mis hermanas que están con su corazón abierto para recibir tu palabra, juntamente conmigo, Señor, porque tu palabra es para todos los que estamos aquí. Háblanos, que tus siervos escuchan, y permite que con poder y autoridad del Espíritu Santo toque nuestros corazones. Te lo pedimos, rogamos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hace unos años veía un programa en la televisión, en el canal 40. No recuerdo exactamente cómo se llama el programa, pero era un programa de religión. Y entonces estaba un ateo y un cristiano y estaban debatiendo. Como siempre, ¿verdad? La lucha, ¿verdad? El cristiano tratando de dar apología de su fe. La apología pues, es una rama, es una ciencia de las enseñanzas bíblicas, pues que precisamente se dedica a defender la fe. Hay muchas instituciones en Estados Unidos que científicamente se dedican a comprobar los hechos bíblicos para poder defender la fe. Eso es apología. Y entonces el cristiano estaba dando su apología, estaba queriendo defender la fe ante el ateo. Y pues a mí me acuerdo mucho que el ateo empezó a decir cosas como que los creyentes en Dios, los cristianos, los que creen en Dios, eran corruptos y eran fraudulentos. Y eso es cierto, eso en verdad es cierto, ¿no? No hemos escuchado. Ya vimos en la serie de las sectas, ¿verdad? Vimos cómo incluso hay no solo testigos de Jehová o de los adventistas del séptimo día, también protestantes, también evangélicos, que han resultado fraudulentos. Yo no sé si ustedes hayan escuchado hablar en los años 80, en los Estados Unidos, hubo 2 famosísimos televangelistas. Los 2 se llamaban Jimmy Baker y Jimmy Swaggart. Eran famosísimos, tenían millones de seguidores en los Estados Unidos y los 2 cayeron en adulterio, en vicios, y se llevaron, como hemos dicho, entre las patas a muchos cristianos. Muchos cristianos cayeron por culpa de esos líderes corruptos. Entonces, lo que decía el ateo nada tenía que ver con la existencia de Dios, pero muchos de los que estaban allí en el auditorio pues estaban a favor de lo que estaba diciendo el ateo. ¿Por qué? Porque tenía razón, ¿verdad? Porque hay muchos líderes cristianos. Me acuerdo que hace años vino al Zócalo de la Ciudad de México un famoso evangelista, no voy a decir su nombre, y ese evangelista, a través de mensajes en el periódico, porque todavía no existían las redes sociales tanto como ahora, mandaba anuncios para que le dieran dinero. Y lo consideraron. Todo el mundo supo que era un líder fraudulento y era un líder protestante. Entonces, por culpa de los malditos religiosos, por culpa de los religiosos,
mucha gente no quiere saber del Evangelio. Y eso pasaba en las épocas de Malaquías. Había una crisis de liderazgo. Y esa crisis la estamos viviendo en la actualidad. Miren, ¿qué pasa con un Donald Trump que era líder de todo un país y lo quería regresar a ese país a una supremacía blanca, a un racismo extremo? Era un mal líder. Pero qué decir de un Nicolás Maduro que según supuestamente hablan de la pobreza, hablan de la austeridad, y sus familias y ellos mismos viven con riquezas. A mí me impresionaba mucho ver cuando entrevistaban ya murió a Fidel Castro, este líder de Cuba, este líder socialista, y me impresionaba ver cuando las últimas veces que lo entrevistaban ya estaba viejo, ya estaba grande, pero siempre salía con pants Adidas, siempre de diferentes modelos y con buenos relojes, y a mí eso como que me hacía mucha crisis, porque yo decía, pues realmente este no es un buen líder, porque no está predicando con el ejemplo lo que ha predicado toda su vida. Entonces, en la época de Malaquías había un problema de liderazgo, pero un problema de liderazgo religioso, porque sí había buenos líderes políticos. Por ejemplo, estaba Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Se acuerdan de Zorobabel? Zorobabel fue el primero que llevó, el primer grupo que salió de la cautividad, que regresó a Jerusalén, lo llevó pues Zorobabel. Y luego Nehemías reconstruyó el templo. Y hay muchísimos cursos que ustedes pueden ver acerca de Nehemías, acerca del liderazgo. A ver, pero ¿cuál era la labor de los sacerdotes? Y todavía no voy a entrar en materia en Malaquías, quiero leer Deuteronomio 33:10. Aquí lo tengo, miren cómo dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Y aquí eran las dos principales funciones que tenía el sacerdote. ¿Sí se dieron cuenta cuál era? La primera, tenían que encender los inciensos y tenían que ofrecer los holocaustos. Imagínense qué engorroso. Es lo que yo he venido mencionando, ¿no? Qué difícil era ser sacerdote en aquella época. Que había que mancharse, había que matar a los animales, había que sacarle los intestinos, el estiércol. Y esa era una de sus labores. Había que ofrecer el incienso. Siempre debía estar prendido el incienso, siempre debían estar prendidas las lámparas, siempre había que haber pan fresco allí en la presencia del Señor. Y esa era una de sus funciones. Pero la otra función, ¿sí se dieron cuenta cuál es? Dice, ellos enseñaban tus juicios a Jacob. ¿Cuál era entonces la segunda cosa que tenía que hacer el sacerdote? Y quizá la más importante de todas. Enseñar. Ahora, ustedes me pueden decir, hermanos, a mí me pueden decir, pastor, es que esto es para los pastores, para los ancianos, esto es para los líderes de las iglesias. Pero no, hermanos, y yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias, ayúdenme a algo que hagan ustedes, Primera de Pedro 2:9. Si me hacen favor de buscarlo, Primera de Pedro 2:9, allí en sus Biblias. ¿Cómo es que dice esta parte de las Sagradas Escrituras, hermanos? Primera de Pedro 2, versículo 9. ¿Cómo dice esta parte, hermanos? ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a leerlo juntos. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces lo que está diciendo aquí en el Nuevo Testamento es que nosotros los creyentes somos ¿qué? Entonces nosotros también somos sacerdotes. Por ejemplo, un padre de familia es sacerdote, ¿sí o no? Alguien que trabaja con niños aquí en la iglesia, aunque sea mujer, ¿es sacerdote? ¿Sí o no? Sí, porque está guiando a un grupo de personas. Si tú en tu trabajo tienes personas bajo tu mando, bajo tu autoridad, tú eres un sacerdote, tú eres una persona que estás de alguna manera guiando a algún pueblo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia, vámonos ya de lleno a Malaquías y vámonos a los versículos 1 y 2 de Malaquías. Vamos a ver cómo dice, ahí lo tenemos. Y les pido que me ayuden a leerlo, hermanos. ¿Cómo dice Malaquías 2, 1 y 2? Ahora pues, como sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿A quién le está hablando entonces? Si se dan cuenta, la palabra de Dios se va interpretando a sí misma y dice, ¿a quién le está hablando Malaquías en este pasaje? Ahora pues, los sacerdotes. Le está hablando a usted, pastor. Sí, sí me está hablando a mí. Pero cuando dice, sacerdotes, ¿a quién le está hablando también?
Y entonces, miren, el problema que había con el liderazgo en épocas de Malaquías era un problema del corazón. Era un problema de compromiso. Porque fíjense, le dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, hermanos, para servir a Dios se necesita hacerlo de corazón. Se necesita realmente hacer un compromiso, una decisión. Dice en el Nuevo Testamento, no lo busquen, yo aquí lo tengo. En 1 Timoteo 3, ¿se acuerdan ustedes? 1 Timoteo 3, que va poniendo los, pues sí, los parámetros para ser líder del pueblo. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, y no se asusten por esa palabra obispado, porque luego la ponemos como con los católicos, ¿no? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y lo vuelve a mencionar aquí, sea irreprensible. Y después va dando una serie de características del obispo. La palabra obispo significa supervisor, es lo que significa. Entonces, así, un episcopo, lo ocupan mucho en la Iglesia Católica, ¿no? Los obispos de la Iglesia Católica. En ese sentido también nosotros somos obispos, porque un obispo es un supervisor. Y lo vuelvo a decir, un padre de familia supervisa. ¿A quién supervisa? La maestra de escuela dominical, ¿a quién supervisa? El ministro de música, ¿a quién supervisa? Aquel hermano que es jefe en su trabajo, ¿a quién supervisa? Entonces, ser líder, hermanos, es bien difícil. Es bien bonito ser pastor, es bien bonito ser líder de la iglesia, pero es algo bien difícil, porque dice aquí, si alguno anhela ser obispo, alguno anhela servir al Señor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que el supervisor sea, ¿qué? Irreprensible. Qué duro, ¿no? Qué difícil. Por eso, hermanos, yo me acuerdo que cuando yo fui al seminario hace 30 años, le dije a mi consistorio, a la iglesia que yo pertenecía, a la iglesia de San Pablo, les dije, quiero ir al seminario. Y me dijeron, está bien, ¿quieres ir al seminario? Está muy bien. Vas a estar a prueba 1 año. Y miren, eso pasa mucho ahora con los seminaristas. Como no los ponen a prueba, cada seminarista hacen cada cosa, hermanos, cada mal testimonio que dan los seminaristas. Y yo me acuerdo que me pusieron a prueba y me dijeron, no vas a ganar nada, ni un quinto vas a ganar, el año vas a venir a trabajar diario a la iglesia. Vas a lavar los baños, vas a hacer esto, vas a visitar. Y yo lo hice, hermanos, durante 1 año. Y yo me acuerdo, ahora por eso lo mencioné, me acuerdo mucho que cuando ya me fui al seminario, después de 1 año de estar a prueba, me decían hermanos de la iglesia, Armando, ¿de veras estás seguro que quieres ser pastor? ¿Pero de veras estás seguro que quieres ir al seminario? Y yo me extrañaba y yo decía, bueno, ¿por qué no me animan? ¿Por qué casi como que me quieren desanimar? Pero cuando ya entré al ministerio, cuando entré al seminario y entré a trabajar en una congregación, entonces me di cuenta que lo que estaban haciendo ellos es que querían afirmar ese compromiso en mí, que de veras fuera algo de corazón. Porque para servir al Señor se necesita, ¿qué? Amor. Fíjense, ahí lo dice, hermanos. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová. Entonces el problema que había con los líderes en ese pueblo, en esa época, en la época de Malaquías, era un problema del corazón. Era un problema de que no habían decidido realmente servir al Señor con todo su corazón. Y cualquiera que vaya a servir al Señor, que va a ser maestro de niños, hay muchos dicen, ay, qué fácil ser maestro de niños. Yo creo que es uno de los ministerios más difíciles de toda la iglesia, hermanos. Yo creo que si a mí me ponen de maestro de niños, yo creo que no soy muy recomendable. A lo mejor sus niños no salen vivos, ¿verdad? Porque se necesita hacerlo de corazón, se necesita un compromiso para cada cosa. Por ejemplo, cuando yo fui al seminario, a mí nunca me gustó la música, hermanos. Nunca aprendí a tocar nada, ni guitarra, ni nada. Por eso me casé con mi esposa, bien soy abusado, me casé con una ministra de música para que... Porque incluso el que estudia la música, el que va a hacer todo eso, necesita hacerlo con qué, hermanos. Ahora, ese era un problema del corazón que tenían estos líderes. No lo hacían de corazón. Lo hacían por otras razones, pero no de corazón. A lo mejor por costumbre, porque eran de la familia de Leví, porque ya no les tocaba de otra. Ahora, vamos a ver, hermanos, cuál era la labor de los sacerdotes. Aunque ya más o menos vimos, aquí lo vamos a ver de 4 al 6. Vamos a ver aquí en Malaquías 2, 4 al 6. Y ayúdenme, vamos a leerlo, ¿cómo dice? Y sabréis... Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí no me estuvo humillado. La ley de
iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo. Miren, ahí podemos darnos cuenta, y si pudiéramos hacer un resumen de cuál era el trabajo de los sacerdotes, ya vimos, era ofrecer sacrificios y era enseñar la palabra, pero aquí está, miren, y a muchos hizo ¿qué? Si tú eres maestro de niños, ¿qué es lo que quieres que ellos aprendan? ¿Para qué quieres que aprendan? ¿Para que ellos no anden en qué? Si eres maestro de jóvenes y les enseñas a los jóvenes, ¿cuál es lo que yo quiero hacer con esos jóvenes? Que vivan en santidad, es decir, que ellos se aparten de ¿qué? Yo como pastor, si les estoy enseñando a la iglesia, ¿qué es lo que quiero hacer como pastor? Que la iglesia viva en ¿qué? En santidad, que la Biblia se aparte, perdón, que la Grey se aparte de ¿qué? Ese era lo principal, hermanos. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 7. El versículo 7, vamos a ver, que habían hecho todo lo contrario. Fíjense lo que dice el 7. Fíjense qué tremendo lo que está diciendo ahí. El pueblo, que son los que están supervisados por los obispos, en este caso, por ejemplo, un padre es el obispo. ¿Quién es el pueblo? Si un varón de aquí tiene empleados, él es el sacerdote, él es el obispo, ¿y quién es el pueblo? Y entonces dice ahí algo bien interesante y bien duro, porque dice, el pueblo buscará la ley. ¿De quién buscará la ley el pueblo? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará. A ver, un niño, tu hijo, ¿de quién busca ver ese ejemplo? ¿De quién? La Grey, ¿de quién busca ver el ejemplo? Casi siempre. Porque el pueblo está buscando modelos, hermanos. Buscan modelos. Miren, déjenme decirles algo bien duro aquí. Si tus hijos están mal, ¿de quién es la culpa? Si tus hijos están mal, ¿de quién es la culpa? Porque miren, hay gente que dice, ay, es que eso no lo aprendió aquí. Miren, me pasó una vez, mi hija Suri, cuando estaba chiquita Suri, que está aquí ahorita, tiene 14 años, no está tan chiquita, tendría como 3 años, iba aquí al kinder, aquí cerca. Y entonces un día llegó, estábamos comiendo, y en la mesa dijo una mala palabra. Y pues sí, nos sorprendió, porque dijimos, pues mi esposa y yo nunca decimos esa mala palabra. Y entonces yo podría decir, es que no es mi culpa, es una culpa. Ya después supimos que una niña de la escuela la decía y pues ella la aprendió, ¿no? La mala palabra. Pero no era culpa ni de la niña ni de mi hija. La culpa era mía. Y entonces en ese día, cuando yo le escuché que estaba diciendo eso, yo le dije a mi esposa, la vamos a sacar de ese kinder y la vamos a meter a un kinder cristiano, donde aprenda los valores y la palabra de Dios juntamente con nosotros. Porque si no, sí va a ser mi culpa. ¿Sí se dan cuenta que no es? Y a veces nosotros queremos culpar a los demás, ¿no? Ah, es que, no, mi hija la aprendió allá, mi hijo aprendió allá. No, es tu culpa. Por ejemplo, si una empresa va mal, ¿a quién corren? Si en una empresa va mal, ¿a quién corren? No corren a los obreros. Bueno, puede ser que haya recorte de personal y corran a los obreros, pero ¿a quién corren? ¿A quién van a correr? Miren, yo tengo muchos libros de liderazgo. Hay un hombre que se llama John Maxwell que ha escrito muchísimo de liderazgo, es un norteamericano, tiene una empresa que se llama Enjoy, que se dedica a puro liderazgo. Y él dice, si tú quieres ver, si una empresa va bien, te vas a dar cuenta que los directores son buenos directores. Si una empresa va mal, tú te vas a dar cuenta que no es culpa de los empleados, sino de los directores. Miren, un ejemplo. Henry Ford, cuando inventó el carro, el motor, él tenía un sueño, y él decía que quería que todo Estados Unidos tuviera el modelo T de la Ford, en aquellos entonces. Y él era un buen ingeniero, un buen inventor, pero era un pésimo administrador. Sobre todo porque era muy envidioso, cuando venían directores los corría. Luego vino la General Motors, vinieron otras compañías y le hicieron mucha competencia y empezaron a crecer más, porque él era buen ingeniero, buen inventor, pero no era buen administrador. Y entonces, a ver, en un equipo de fútbol, en un equipo deportivo, ¿a quién corren cuando está mal el equipo que tiene una temporada perdedora? Al técnico, al entrenador. Por ejemplo, en el fútbol americano hay un head coach, ¿no? Que es digamos que es el... Y lo dice la palabra, ¿qué significa? A ver, el día que sabe inglés, ¿qué significa eso? Bueno, está muy sencillo, ¿no?
Es la cabeza. Es el coach, el entrenador cabeza. El entrenador en jefe de todos. Y él tiene un coordinador defensivo, un coordinador ofensivo y un coordinador para los equipos especiales. Es que a mí me gusta el fútbol americano, por eso les digo. Y si por ejemplo, si la defensiva está mal, pues es posible que corran al coordinador defensivo, pero lo más probable es que corran al entrenador. Y le dan un buen equipo, ¿y quién lo tiene que dirigir ese equipo para que llegue a ser victorioso? El entrenador. En la iglesia, cuando todo va mal, ¿a quién le echan la culpa? Y a veces sí tiene razón, a veces sí. A veces sí es cierto. Pero no solamente es el pastor, son los ancianos, es la directiva. Porque a veces como queremos que deslindarnos, ¿no? De ahí ya vimos. La gente, el pueblo va a buscar de los líderes. Ahora, quiero que veamos el versículo número 8. ¿Cómo hacían lo contrario? El versículo 8, vamos a leerlo aquí. ¿Cómo dice? Ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice? Ahí. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví. Dice Jehová de los ejércitos. Esos sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Acercar a la gente a la ley, ¿sí o no? Ya lo vimos. Esa era su labor, que la gente se apartara de la iniquidad. ¿Pero qué hacían estos sacerdotes? Se habían apartado del camino, ¿y qué hacían? ¿Qué hacían con la gente? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso en el lenguaje que nosotros usamos como cristianos, como evangélicos? Es que me hiciste tropezar, o hicieron tropezar. ¿Qué significa eso? Imagínense ustedes, si un pastor es adúltero, ¿qué pasa con la grey, hermanos? Si se entera, si la grey se entera que ese pastor está siendo adúltero, o que ese pastor es un borracho, o que ese pastor es un, pues, no sé, un estafador, un defraudador, ¿qué pasa con la grey, hermanos? Miren, hay muchos que están maduros y dicen, bueno, a mí no me importa, si el pastor cayó, allá él, yo voy a seguir en el evangelio, pero casi la mayoría es así. ¿Qué pasa con la gente, hermanos, cuando un líder cae? Se alejan, hermanos, porque, fíjense, vamos a leer el 9, ¿cómo dice? Por tanto, yo también os he hecho libres y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Fíjense, todavía de que habían hecho tropezar, todavía de que no habían guiado bien a su pueblo, hacían acepción de personas. ¿No es cierto que hay pastores que tienen sus consentidos, sus preferidos? ¿Por qué? Porque les invitan a comer, porque les dan una ofrenda. Y yo no estoy diciendo que no me inviten a comer, y no estoy diciendo que si también en su corazón está una ofrenda, está bien, hermanos, se las acepto. Pero nunca va a ser el hecho de que porque tú me des una ofrenda o porque me invites a comer, tú vas a ser la familia consentida o la familia que vas a estar por encima de las demás. Un pastor no tiene que tener familias consentidas. Puede tener amigos dentro de la iglesia, sí, pero no, tiene que tratar a todos de manera personal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un papá tiene consentidos? ¿Qué pasó ¿se acuerdan ustedes con José? Pues ¿qué fue lo que pasó con José? Y esto, bueno, eso pasa en la Biblia, pastor, pero en la vida real, en las familias pasa. Mira, y bueno, también es bien, por ejemplo, si ustedes les preguntaran a mis dos hijas quién es la consentida, una diría, no, pues Suri, diría Basti, y Basti diría, pues Suri, ¿no? Si ustedes me preguntan, también fuimos dos, yo en mi casa, ¿quién fue la consentida? Claudia, diría yo, mi hermana. Y si le preguntan a ella, pues va a decir Armando. Pero nosotros sabemos que sí, a veces como padres, sí cometemos los errores de tener que... Dice ahí, y un buen líder, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, ya sea con los empleados, no debe de hacer ¿qué? Acepción de personas. Ahora, ya vimos dos cosas. Ya vimos que esos líderes de épocas de Malaquías tenían un problema del corazón. Vimos en qué consistía la labor de los sacerdotes, qué tenían que hacer y qué no habían hecho. Ahora, en tercera instancia, hermanos, vamos a ver las consecuencias de no ser un buen sacerdote, en cualquier ámbito. Y vamos a ver versículos 2 y 3. Vamos a regresar allá a Malaquías, el versículo 2 y el 3. Y ahí vamos a ver las consecuencias que son gravísimas. A ver, ¿cómo dice ahí, hermanos? Ha dicho Jehová
Aquí yo os dañaré. Fíjense qué durísimo, porque lo primero que dice aquí, dice, si ustedes no están cumpliendo, sacerdotes, y acuérdense, todos nosotros somos sacerdotes, ya eso ya no lo voy a estar repitiendo, tú como padre eres sacerdote, tú como jefe eres sacerdote, tú como ocupas un ministerio en la iglesia eres sacerdote. Entonces esta palabra es para ti. Si no estás haciendo bien tu trabajo, si no lo estás haciendo de corazón para Dios, dice, enviaré maldición. ¿Y qué es una maldición, hermanos? Pues lo contrario ¿a qué? Es decir, no te va a ir bien. En lo que hagas no te va a ir bien. Y peor tantito, porque aquí dice, maldeciré vuestras ¿qué? O sea, vuestras bendiciones. Si ya estabas bien en algunas cosas, si algo te estaba yendo bien, aún eso te lo voy a maldecir. Porque, hermanos, para que entendamos que trabajar para Dios, y todos nosotros trabajamos para Dios, no es cualquier cosa, hermanos. Entendamos eso, no es cualquier cosa trabajar para Dios. Ahora sí dice, dañaré tu cementera. Y aquí no está hablando del Cruz Azul, ¿verdad? De la cementera de Cruz Azul. Aquí habla de con ese, ¿no? ¿A qué se refería eso de la cementera? A su simiente, a sus semillas. Es decir, se está refiriendo a lo que ellos sembraban. Porque los sacerdotes, ¿de qué vivían? Aparte de que les llevaban, les tocaba la carne, o les tocaba, ojalá sí gritaran ustedes, amén, hermanos, así como grita Sofi, es Sofi, ¿verdad? La que está gritando. Pero, aparte de que les llevaban les tocaba esa carne y eso, ellos tenían que trabajar, tenían ejidos también. Ahorita estamos leyendo, ¿no? La Biblia, estamos en Números. Y entonces ahí ellos tenían sus ejidos donde tenían que sembrar y de eso vivían también. Y ahí está diciendo, voy a maldecir, voy a dañarle su cementera. Todo lo que hagan, su trabajo, todo, se los voy a maldecir. Porque ustedes no lo están haciendo de corazón para mí. Ahora, fíjense qué tremendo, porque ahí dice algo bien duro, hermanos. Dice ahí que los humillaría también. Fíjense lo que dice. Y aquí yo os dañaré la cementera y los echaré en el rostro. Imagínense nada más. Y esto habla de una humillación, ¿no? Ahora vamos a leer el 9. El 9. Vámonos hasta el 9. Vamos aquí a leer el 9, que es el último versículo. ¿Cómo dice ahí? Por tanto, yo también os he hecho libres, esclavos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción en persona. ¿Qué iba a hacer con ellos? Aquí hay otra, ya vimos, los iba a maldecir, a dañarles su cementera, a humillarlos, pero aquí también dice algo. Por tanto, yo también los he hecho ¿qué? ¿Ante quién? O sea, el pueblo no puede admirar a personas que son deshonestas, que son fraudulentas. ¿Qué pasa cuando un político llega? Casi siempre cuando un político llega a su cargo, llega con una expectativa, con un nivel muy alto de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? De aceptación, ¿no? Sí ha visto eso, ¿no? Un porcentaje de aceptación. Todos los presidentes y todos los políticos llegan con un porcentaje de aceptación. Y de hecho todos los líderes, los pastores también. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Si ese líder no ha sido buen líder, ¿qué va pasando con ese nivel de aceptación? Va bajando. E incluso hay algunos que llega a bajar a tanto que ya el pueblo dice, no, ese cuate ni le crean, no hombre, es un mentiroso, no. Hace poco yo hablaba en una de las predicaciones de los martes y los jueves, cuando hablé de la serie del Titanic, hablaba de un capitán que se alejó de Dios. El capitán del Titanic se alejó de Dios, él era cristiano, pero se alejó de Dios. Y hacía una comparación, yo ahí mencionaba a una primer ministro de Alemania, que se llamó Angela Merkel, todavía vive, Angela Merkel. Es una mujer protestante, es una mujer luterana, me imagino, no tuve yo me imagino que sí, porque es alemana, pero es una mujer de veras que vive el evangelio, una mujer muy íntegra, que hizo que Alemania creciera a niveles inesperados, y ustedes la veían y ella no andaba así con choferes y vestida así, y esa Angela Merkel salió de Alemania porque tenía que salir. Si hubiera podido seguir ella, el pueblo la hubiera escogido, porque fue un excelente líder. O sea, ella jamás bajó su nivel de aceptación y su nivel de cómo la querían.
Así como ella, yo creo que hasta subió su nivel. ¿Sí me explico? Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros somos malos sacerdotes? ¿Qué pasa cuando los hijos crecen y tú fuiste un mal padre, que fuiste incongruente? De chiquitos no te dicen nada, pero cuando crecen los hijos, te lo van a echar en cara. En las iglesias, hermanos, cuando un pastor se va de una iglesia, ahí se ve sus niveles de aceptación y sus niveles de... Entonces, para concluir, hermanos, nosotros todos somos la grey del Señor, y aquí los que estamos tenemos un orden presbiteriano. ¿Y quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Quién escoge al pastor? Bueno, en este caso, pues a mí no me escogieron, ¿verdad? Yo vine a trabajar de manera fraternal, pero por lo regular, en un orden, ¿quién escoge al pastor? Bueno, de hecho sí se han hecho algunas encuestas, ¿no? Para saber si después si quieren que siga trabajando aquí y ese tipo de cosas. O sea, tampoco estoy aquí como nomás así, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que fijarnos a quién escogemos como líderes. Porque a veces en las iglesias, como no hay quien lo haga, pues escoge al que sea. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Eso pasa. Y entonces dice la Biblia, no un neófito. ¿Quién es un neófito? De hecho, la palabra neo significa nuevo, fitos planta, una nueva planta, o sea, un nuevo creyente. Porque dice ahí, no sea que caiga en la misma condenación del diablo, es decir, que se envanezca, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que, a veces nosotros, yo digo, hacen falta chavos en el seminario y aceptamos a cualquiera, con tal de que haya estudiantes, órale, el que sea, el que sea. Hace falta ministros en la música, órale, el que sea, no importa, no importa. O que quiere trabajar en esto con los niños, como no hay, órale, no importa, aunque no esté preparado. No, hermanos, nosotros, perdón por lo que voy a decir, nos tenemos que poner nuestros moños. No cualquiera puede trabajar en la iglesia, porque es un liderazgo muy importante, para que no hagamos lo que hacían los sacerdotes en la época de Malaquías. Ahora, no los estoy desanimando y ustedes van a decir, pastor, pues ninguno va a poder, ¿no? Decía Pablo, ninguno es suficiente. Pero fíjense lo que decía Pablo en 2 Corintios 3, 4 al 6, y con eso voy concluyendo. Dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando a todos los cristianos. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, si tú te crees competente, déjame decirte que no eres apto para ningún puesto dentro del reino de Dios. Hay gente que dice, yo sé muchos idiomas, yo sé computación, yo sé esto, yo sé el otro. Sí, pero si no te ha capacitado el Espíritu Santo, si no te ha capacitado Dios, lo demás no estorba. Pero nuestra competencia, ¿de quién viene, hermanos? ¿De quién viene nuestra competencia? De Dios. Entonces sí podemos ser buenos sacerdotes, sí podemos, y esa es la idea que quiero dejarles. Aquí estamos viendo en Malaquías esos sacerdotes que habían menospreciado el nombre de Dios, pero nosotros podemos ser buenos sacerdotes, hermanos, si le pedimos a Dios que nos capacite. Yo no sé, hermanos, yo creo que como padre he cometido muchos errores, pero puedo decirle, Dios, ayúdame a ser un mejor padre, ayúdame a ser un mejor pastor, ayúdame a ser un mejor esposo. Tú puedes decir lo mismo, ayúdame a ser una mejor madre, una mejor esposa, un mejor jefe, un mejor líder. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque este libro de Malaquías pues nos está confrontando de una manera muy frontal, Señor, con todas las fallas que a veces tenemos. Si te hemos quedado mal, ayúdanos, seguramente que así es. Y pedimos, Señor, que nos hagas líderes competentes, sacerdotes competentes, que hagamos que los que están bajo nuestra supervisión, Señor, sean nuestros hijos, nuestros empleados, hermanos de la iglesia, Señor, nosotros los podamos dirigir para que ellos se aparten de la iniquidad y que seamos buenos ejemplos, buenos modelos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a darle continuidad a nuestro culto. Es el momento de entonar el himno 604.